primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. De patriotismo, enamorado de un puro ideal, y con su sangre nos defendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio de Dios bendito, la patria entera glorificará. Como Merones a los valientes, Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía al doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores.
noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país, este cenáculo histórico que es pasado y presente, donde discutimos los temas fundamentales de la historia contemporánea nacional y los temas inherentes a la sostenibilidad financiera y ecológica de la sociedad dominicana. En estos momentos me he sentido un poco preocupado porque he notado que como consecuencia de esta competencia electoral para determinar quién dirigirá los destinos nacionales en el próximo cuatrenio, estoy viendo muchas pasiones y yo creo que la sociedad dominicana, ante todo, tiene que preservar la gobernabilidad que desde la muerte de Trujillo para acá ha costado mucho sacrificio. Si analizamos históricamente la gente que perdió la vida del MPD en la operación limpieza, en la Revolución de Abril, la gente que perdió la vida en 12 años, todo lo que nos ha costado la transición imperfecta que ha operado de la dictadura a la democracia. Debemos de pensar en esa base social que se ha creado, de la conexión, de la cohesión de varios estamentos de la sociedad, que yo no quiero que por las pasiones políticas se vaya eso a disminuir en la sociedad dominicana. El país va a continuar. La gente decía en el 24, cuando Horacio hizo la demostración y que le ganó el primero las elecciones a Francisco J. Peinado y Gutting, que era el del famoso del plan de evacuación de los dominicanos, y que el destacado historiador dominicano Juan Daniel Alcácer tiene una obra muy exquisita sobre los papeles de Francisco J. Peinado y Gutting, como decía mi papá. Ese eminente dominicano, la gente tenía el tema que Horacio que entre el mar, que había unas pasiones desbordadas, y como consecuencia de esas pasiones desbordadas, y después de las modernizaciones constitucionales que hizo continuamente Horacio Vázquez, ahí vino y se filtró la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo de Molina, que independientemente tuvo sus partes positivas y sus partes negativas, porque en la historia debemos estudiar los personajes a contraluz. Como decía Emil Luit, tenemos que estudiarlo con sus luces y sus sombras, con sus defectos y debilidades, porque solamente de acuerdo al criterio de Emil Luit y de Stefan Zweig, que son los biógrafos más trascendentes en cuanto a los personajes de la historia de la segunda mitad del siglo XX, y que quizás un Paul Johnson ha tratado de seguir la línea, pero obviamente los paradigmas en la biografía de los grandes personajes históricos sigue siendo Emil Luit y Stefan Zweig. Entonces, Stefan Zweig y Emil Luit analizaban con detenimiento, por ejemplo, en esa lúcida y emblemática biografía de María Antonieta, como señala José Stefan Zweig, por esas raras coincidencias de la vida, en esta sociedad, en un momento de nuestra historia, en el proceso de transición de la dictadura a la democracia, costó muchas vidas y a este país muchos sacrificios. Entonces nosotros no debemos perder como consecuencia de esta refriega electoral las bases de la gobernabilidad y de la cohesión que debe tener cualquier Estado nacional. Son cuestiones primarias, elementales en sociología, pero que yo lo estoy viendo con mucha preocupación y quería externarlo al inicio de este cenáculo histórico que es pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana, porque realmente debemos meditar. Ya yo estoy desesperado porque pase este periodo electoral, porque las pasiones están muy enardecidas y pedimos y le vamos preseas al Creador para que eso no cree ninguna discrepancia entre los diversos estamentos de la sociedad dominicana, porque eso es una cuestión que indudablemente nos puede afectar a todos. Esta noche, en pasado y presente, y siguiendo con la mística y filosofía de recatar y de hablar de los grandes valores de la pintura de Caballete en la sociedad dominicana, como era la idea primigenia
que dio, en la cual surgió este programa de televisión. Vamos esta noche al inicio, en el proemio, en el introito, como era una frase que le gustaba mucho a Juan Isidro Jiménez Grullón, vamos a hablar sobre uno de los artistas dominicanos más trascendentes, que fue Gilberto Hernández Ortega, quien vino a la luz en un 23 de diciembre del año de 1922 en la ciudad de Baní y murió el 23 de octubre del año de 1979 en la ciudad de Santo Domingo. Gilberto Hernández Ortega es quizás, para mi humilde gusto estético y mi educación sobre la historia de la pintura nacional e internacional y universal, que son tres conceptos disímiles, pudieran parecer iguales, pero hay algunas ligeras diferencias que vamos a explicarla posteriormente, porque no queremos sustraernos la idea central de este homenaje a este gran maestro de la pintura dominicana, que lo fue Gilberto Hernández Ortega. Pero aparte de ser un gran pintor, un pintor que creó un lenguaje, una iconografía pictórica que, si sutilmente analizamos a un ojo acucioso y observador, nos damos cuenta inmediatamente que estamos en presencia de una rara simbiosis entre Wilfredo Lam y José Gauchage, un pintor trascendente. Y de acuerdo a mi criterio, humildemente, y de mi compadre Pedro Subarlo Gamundi Peña, Gilberto Hernández Ortega es para mí y para Pedro el pintor dominicano más trascendente de todos los tiempos. Claro, en estética hay un principio fundamental que señala la belleza de las cosas. La belleza de las cosas no está contenida en ella, sino en el espíritu que la contempla. Entonces uno tiene que, basado en eso, uno tiene que respetar los gustos estéticos de cada quien. Hay gente que prefiere a Jaime Corson, que indudablemente fue un gran maestro nacional, a José Ramírez Conde. Aquí tenemos una cantera de pintores de caballete que en otras sociedades, con latitudes geográficas similares a las nuestras, en otro estadio del desarrollo social y económico de la República Dominicana, la pintura dominicana hubiese tenido más presencia internacional de la que tiene hoy día. Gilberto Hernández Ortega, como yo he señalado, fue también, aparte de ser un gran pintor, con un abstraccionismo figurativo que es único, indudablemente es el mundo mágico y misterioso de Gilberto Hernández Ortega. Aparte de eso, Gilberto Hernández Ortega fue un destacado poeta que publicó en el año de 1965 su primer libro de poesía, como era Poemas de la Soledad y la Luz, y posteriormente en el año de 1972 publicó Las Eternas Palabras. Se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes bajo la égida de Geselete Bossi Gil, de José Gauchage y Manolo Pascual. Ha emergido en la historia contemporánea del arte dominicano como una figura de preeminencia. Sus pinturas, sus claros oscuros, sus composiciones, muchas veces evocamos a los grandes artistas que han trascendido en la figuración universal. Pero también tenemos que destacar de Gilberto una cualidad esencial y que mucha gente, quizás, a excepción de la licenciada Janet Miller, que escribió sobre Gilberto Hernández Ortega, ese mundo mágico y misterioso, debemos destacar en Gilberto el manejo del color, del claroscuro, esa veladura, esa transparencia, en esos personajes, en ese universo misterioso que creó Gilberto Hernández Ortega. Hoy el país dominicano tiene que rendirle tributo a un gran artista nacional, a un artista que por ciertas circunstancias de la vida, quizás por los movimientos históricos y geográficos que se registraron en el Caribe, si hubiese emigrado a otra sociedad o otra ciudad con más tradición plástica, como lo hizo Wilfredo Lam, que se fue a temprana edad para París, hubiese figurado entre los grandes pintores latinoamericanos. Y de acuerdo a mi criterio, que conozco un poquito de la historia de la pintura caribeña y latinoamericana,
para mí Gilberto Hernández Ortega tiene que estar entre los 5 pintores fundamentales los 5 pintores fundamentales del siglo XX dominicano, de los artistas latinoamericanos. Eso no tendría ningún tipo de discusión. Solamente tenemos que ver esos cuadros macro escala, esas hermosas vendedoras, esas hermosas mujeres misteriosas cargadas de flores que tiene, por ejemplo, en su casa Milagros Ortiz Bosch. Hay que ver el cuadro de la familia Ufam sobre Gilberto Hernández Ortega, sobre un cuadro de Gilberto Hernández Ortega, que es una verdadera joya en República Dominicana, de obra de arte. O sea, que estamos hablando de un artista que lamentablemente, como yo le decía una vez a Juan José Bellapar Faura, al caer la tarde, que este es un país donde, y no en nuestro país, es un fenómeno universal, de que los temas de obra de arte son temas para minorías, que no son temas para la generalidad, pero cuando surgen valores que son fundamentales para preservar los elementos primigenios de la nacionalidad dominicana, que nos reafirman como sociedad y como país, tenemos que resaltar esos valores, como es Gilberto Hernández Ortega. Pero también Gilberto fue director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Cuando ingresó en el año de 1942 y se graduó en el año de 1945, inmediatamente comenzó a formar parte de su cuerpo docente, y desde el año de 1963 al 1970 fue su director general. Gilberto Hernández Ortega también tiene el mérito que es el único artista dominicano que ha presentado su declaración de principio de sus postulados estéticos en una manifestación de principios que se realizó en el año de 1950, que señalaba: Jesucristo es el personaje de la historia que más miro y prefiero no explicar por qué. Segundo, Colón es el personaje más funesto de la historia. Tercero, prefiero entre los contemporáneos a Jean Paul Sartre, sin sentirme por ello adicto a su doctrina, me resisto a ella. Cuarto, el paisaje que más se identifica con mi alma es los que ofrecen patios con flores y humedad, con mucha humedad. Quinto, mi ocupación favorita es la pintura. 6, de no ser pintor me hubiese gustado ser pintor, pero si no lo soy ahora. 7, de no haber nacido ahora me hubiese gustado nacer en el siglo XXV. 8, la originalidad en sentido general es la nota más sobresaliente de mi personalidad. 9, mi mayor defecto es la terquedad. Y 10, que es mi mayor ambición es que mi pintura sea comprendida por todos los pueblos del mundo. Si no pinto me siento como un imbécil. Estoy tan cerca de la vida que es como si la llevara a cuesta. Ese poeta, ese gran artista nacional que fue Gilberto Hernández Ortega, en la cual se conservan muchas colecciones privadas del país, la mayoría de sus obras en galerías internacionales. Nosotros debemos volver a Gilberto, volver a esas figuras, a ese mundo misterioso y mágico, como lo definió la licenciada Janet Miller en sus libros, en sus diversos ensayos sobre la historia de la pintura nacional. También, al inicio de este cenáculo histórico, queremos plantear ante el país que Francisco Carvajal ha iniciado en este espacio de televisión de manera apacible y de manera silenciosa un reconocimiento a figuras públicas notables dentro del ámbito del desarrollo del Poder Judicial en la sociedad dominicana. Indudablemente que después de la reforma del año de 1997, el Poder Judicial de la República Dominicana se ha ido solidificando, y eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia, porque a veces se hacen apreciaciones históricas erradas, que en épocas anteriores al 97 no vivimos momentos de luces en el Poder Judicial, pero tenemos que plantear una idea clara ante el país, porque esa reforma marca un antes y un después de la reforma de 1997, donde por una concertación entre los partidos políticos mayoritarios del país se estableció con claridad cuál iba a ser la conformación de la Suprema Corte de Justicia. Y entonces se eligieron a personas independientes, personas con mucha seriedad y honestidad crisolada.
Pero yo quiero señalar, y yo señalé aquí en este espacio de televisión, en meses pasados, hablaba del magistrado Julio César Cano Alfaro, que es presidente de la Cámara de lo Civil y Comercial, de la Cámara de lo Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo. Y también esta noche quería reconocer a otro digno y honorable magistrado de la República, como lo es el doctor Edinson Alarcón, que indudablemente en sus funciones jurisdiccionales ha mostrado mucha dignidad y mucho decoro, y es un autor de cierta importancia en la doctrina jurídica dominicana. La posición de este cenáculo histórico, que es pasado y presente, y acorde con su mística y filosofía, es que los próximos reuniones que se hagan del Consejo Nacional de la Magistratura tomen en cuenta a los jueces de la categoría de un Edinson Alarcón y de un Julio César Cano Alfaro. Hay que ir por el escalafón, independientemente de los compromisos que yo sé que adquieren mucho de lo que detenta la Constitución de la cosa pública y que se ven presionados, obviamente, para llevar ciertas personas a posiciones cimeras dentro del Poder Judicial. Pero yo creo que ya en el estado de madurez en que se encuentra el desarrollo del Poder Judicial y mirando las últimas convocatorias que ha hecho el Consejo Nacional de la Magistratura, yo creo que han sido posiciones muy acertadas y posiciones que estamos de acuerdo en lo que se ha elegido, porque obviamente se ha extraído en la idea y el material político de las mismas. Pero yo mantengo ante el país la idea firme. Quiero destacar que Edinson Alarcón también escribió un lúcido ensayo en el año 2000 que mereció el premio, un premio del Ministerio de Educación, Bellas Artes y Culto, como se llamaba en la época, en el año 2000, cuando se desempeñaba en ese cargo la doctora Milagros Ortiz Bosch. Edinson Alarcón, indudablemente, es un juez diestro, un autor importante en la doctrina jurídica dominicana, y es una persona que es una figura paradigmática dentro del ámbito del Poder Judicial. Nosotros tenemos muchos jueces que son grandes figuras, como Edinson Alarcón, y otros que haremos su mención y su hoja de servicio al país en este cenáculo histórico, en otras entregas, porque lo que perseguimos con ello es que nosotros desartemos la probidad de nuestros coetáneos, que desartemos la capacidad de los jueces que en este país tienen que ocupar un lugar cimero dentro del ámbito del Poder Judicial. Y aunque Francisco Carvajal, ante el país, no tenga la competencia, atribución que señala la Constitución para la designación de ningún miembro de la Judicatura Nacional, nosotros sí, como sociedad preocupada por el destino dominicano, sí podemos hacer sugerencias como dominicano preocupado por el destino de este hábitat geográfico. Ese es un derecho que nos asiste y nosotros vamos a seguir en este cenáculo histórico destacando las labores del magistrado Edinson Alarcón y de otros más que se irán sumando en la medida que vayamos manejando entregas futuras de este cenáculo histórico al país y a la sociedad dominicana. Aparte de desempeñarse como un historiador de cierta importancia, con su ensayo Hosto y su presencia en el Caribe, que es una monografía muy condensada, pero tiene muchas precisiones históricas que me recuerda a la obra de don Emilio Rodríguez de Morici, aquella figura abarcadora que había en la historia dominicana, que escribió Hosto en Santo Domingo en 2 tomos. Edinson Alarcón hace aportes significativos a la bibliografía histórica dominicana, con ese ensayo sobre Eugenio María de Hostos y su presencia en Santo Domingo y las Antillas. Yo me he quedado maravillado con ese lúcido ensayo, el cual recomiendo su lectura, porque aparte de sus ensayos sobre el arbitraje y una serie de cuestiones
ligadas a la actividad del Poder Judicial, a la tutela judicial efectiva y al proceso, como señalamos aquí, él tiene la capacidad y la vocación en esos libros de ser y demostrar que es un autor importante de la doctrina jurídica dominicana actual, donde ha habido un florecimiento. Antes, en otras épocas anteriores, era muy limitada la bibliografía jurídica dominicana, pero tenemos que ser críticos y objetivos en el análisis de las ideas jurídicas en la ciudad de Santo Domingo. No se puede ser, tiene que tener uno la precisión de un cirujano, porque no puede caer uno en la mediocridad, ni puede caer uno tampoco en la donería y la yesión. Uno tiene que ser preciso en el análisis histórico. Cuando yo señalo que hay una especie de resurgir de la doctrina jurídica dominicana, me refiero a los libros que se han publicado en la República Dominicana en el ámbito de las ciencias jurídicas en los últimos 8 años. Ha habido un florecer muy grande que se inició precisamente con aquel libro de los referimientos que publicó los destacados magistrados Alexis Medina y Samuel Arias Arseno, que son también 2 dignos magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Ahí tenemos 2 ejemplos que cuando comenzamos a mencionar personas decentes, serias y rectilíneas ante el país, podríamos obviar o hacer omisiones imperdonables. Por eso, en cada entrega de pasado y presente, secuencialmente, vamos a destacar a un personaje importante del Poder Judicial, como lo hemos hecho esta noche con el magistrado Edinson Alarcón, que indudablemente ha ido ascendiendo a todos los peldaños del Poder Judicial hasta llegar a la actualidad como presidente de la Cámara de lo Civil del Distrito Nacional, que indudablemente ha tenido un bastante desempeño y donde hay jueces que tienen cierta importancia en la sociedad dominicana, como son el magistrado Jorge Luis Reyes Lara, Danilo Caraballo, Marisa Capellán Araujo, Marilyn Musa. Ahí hay un grupo de magistrados, que me perdonen la denominación, pero son gente que han, bajo la égida espiritual y como guía intelectual de Edinson Alarcón, han hecho que quizás, y ahora con estas nuevas modificaciones de la ley de casación, los jueces de corte tienen que tener mayor precisión en la interpretación del derecho y la casuística al momento de emitir sus decisiones jurisdiccionales, porque la misma ley de casación, las nuevas modificaciones a la ley sobre el procedimiento de casación, limita mucho el recurso de casación y prácticamente en ciertas circunstancias muy especiales que no se dan muy fácil en el ámbito del derecho y la judicatura nacional, por lo que eso obliga a los jueces de corte a tener más precisión en sus decisiones jurisdiccionales que toman, porque prácticamente esa sentencia viene a convertirse en definitivas, como se ha señalado, por esas causales, para lo cual sea el interés casacional, como es el vocablo que utiliza la nueva ley, cuál de los recursos, cuál de las decisiones puede ser atacada por un recurso de casación. Hemos siempre apostado al desarrollo del Poder Judicial y ahí tenemos figuras notables. Esta noche le tocó a Edinson Alarcón, en noches anteriores le tocó a Julio César Cano Arfao, y las próximas semanas seguiremos aquí de este espacio de televisión, porque es bueno que el país dominicano sepa que aquí existen jueces serios y jueces de primera, y como también que existe un pintor trascendente y de cierta importancia en la sociedad, en la historia de la pintura caribeña, porque los cubanos, y uno ve en Miami, uno lo ve eso en Miami, cómo se vuelven locos con Mario Carreño, con Cundo Bermúdez, con Wilfredo Lan, con todos esos maestros, con Amelia Peláez, Cundo Bermúdez, Rodríguez, toda esa gente que son los grandes artistas cubanos
de la segunda mitad del siglo XX y que obviamente son pintores trascendentes. Nosotros también tenemos un pintor que desde el punto de vista de lo que son las nociones de estética, los fundamentos de la pintura de Caballete, los conceptos de interpretación y apreciación sobre obra de arte que son universales e inherentes a toda la actitud geográfica, Gilberto Hernández Ortega pasa la prueba de ser uno de los grandes artistas de la pintura caribeña junto a Wilfredo Lang. Nosotros los dominicanos, y es un común denominador en nuestra accidentada vida histórica, nunca cuidamos ni apreciamos los verdaderos valores dominicanos. Mi padre, en sus diversas comparecencias televisivas ante el país, señalaba con mucha propiedad y con mucho acierto que este país tenía el fardo ominoso de que a su fundador, Juan Pablo Duarte, lo mandó a morir al exilio. Fíjese cuál es el paradigma y cuál es la idea primigenia que tenemos como país y como nación en los grandes valores que reafirman nuestra identidad en la conformación del universo de las demás naciones. Esa es la tradición que tenemos que romperla. Y esta noche hemos querido rendirle un homenaje de reconocimiento a Gilberto Hernández Ortega, un pintor fundamental y para mi humilde criterio, como reitero, el pintor más importante de la historia de la pintura dominicana. Es mi pintor preferido. Reconozco otras iconografías pictóricas, otros lenguajes, otros artistas que son trascendentes. Ahí tenemos el de Quillo Amiama, hay una cantera de jóvenes que harían interminable mi comparecencia, cuya mención haría interminable mi comparecencia esta noche ante el país, pero son gente que nosotros tenemos que destacar esos valores. Estamos sumergidos en una profunda discusión sobre temas que tienen que ver con temas electorales en estos días, y reitero el llamado que hice en el introito de pasado y presente, de que yo creo que la sociedad dominicana debe bajarle un poco a las pasiones políticas, porque nosotros tenemos un concepto o una idea que a los dominicanos le ha costado mucho sacrificio en la transición imperfecta que se opera de la dictadura de Trujillo a la democracia incipiente en la sociedad dominicana a principios de los años 60. Hay un concepto, una idea que es la gobernabilidad, que le costó mucho sacrificio, mucha sangre a mucha gente valerosa, quedó atrapada en medio de la soledad y en el silencio, en la lucha porque este fuera un mejor país. Reitero mi reconocimiento a Gilberto Hernández Ortega y mi respeto y mi admiración a un juez digno, a un juez competente, a un juez serio, a un juez de carrera, como es el magistrado Edison Alarcón, a quien siempre nosotros le hemos profesado de manera silente, porque no ejercemos en esa materia, le hemos profesado una admiración por su seriedad y su decidumbre moral, que en este país escasea mucho entre las figuras públicas en República Dominicana. Vamos a hacer ahora una pausa de pasado y presente para continuar luego conversando sobre otros temas de interés de la actualidad contemporánea dominicana. Primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están
están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Enamorado de un color ideal y con su sangre no le prendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio de Dios vivo, la patria entera glorificará. Como Merones a los valientes Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía el doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores. Aquí en esta sociedad, lamentablemente, hemos hecho muchas reformas sectoriales sin tener los estudios previos que avalen la compatibilidad de dichas reformas estructurales con la, diríase, con la idiosincrasia y con las peculiaridades de la sociedad dominicana. Siempre ha faltado un sociólogo. Aquí somos muy emotivos, somos muy díscolos, vitriólico e indisciplinado, y no analizamos las cosas por emociones. Cualquiera lanza una idea ante el país que parece la maravilla, el descubrimiento de la pólvora, y todo el mundo se adhiere a ella
y la sociedad civil lo coge como una bandera de lucha, de combate en la sociedad dominicana frente al estamento político. Y el estamento político en este país, yo voy a señalar eso también con responsabilidad, el estamento político de la sociedad dominicana tampoco ha sabido defender su espacio que le corresponde en esta sociedad. Eso es una cuestión elemental, porque fíjese que empezaron, y una cosa que tanto don Sergio Federico Germán Medrano como yo, de este espacio de televisión, y en una entrevista que le hiciéramos a nuestro amigo Luis Miguel Pereira, en un cenáculo histórico de pasado y presente en meses anteriores, señalamos con mucho acierto que un país con la característica como el nuestro y con la pobreza, haberse gastado tanto dinero en el 4% para el Producto Interno Bruto de la educación, el mismo no estaba sustentado en cómo se iba a invertir ese dinero para que realmente diera un avance a los vicios y debilidades que tiene la institución pública en República Dominicana. Muy por el contrario, generó un efecto adverso. Ahora, en las mediciones internacionales, al margen de las ideas políticas que tiene cada quien, porque este cenáculo histórico no tiene compromiso con nadie. Nosotros analizamos la historia contemporánea nacional bajo los métodos de interpretación de la historia. Nosotros no somos apasionados, no estamos comprometidos en el mundo de las ideas políticas con nadie. Nosotros venimos aquí y analizamos los fenómenos y tratamos de defender las ideas de un grupo importante de la sociedad. Entonces, nosotros hemos visto con mucha preocupación, y ahí el estamento político se llevó de lo que eufemísticamente se denomina en este país la sociedad civil, que no tiene, diría yo, la calidad, los crisoles para erigirse en conciencia nacional. Eso yo lo he señalado en diversas exposiciones ante el país. Entonces vino ese 4% y vemos los resultados en la práctica. Anoche oí a uno de los candidatos presidenciales, indudablemente una figura que, como diría Francisco J. Peinado y Guttinger, refiriéndose a Víctor Medina Benet, no era un material común, no era un material común. Veía anoche a Leonel Fernández Reina en una exposición que hacía muy lúcida ante el país sobre los diversos problemas nacionales, teniendo frente a la historia contemporánea nacional el mérito de haber sido 3 veces presidente de la República. Es, que guste o no nos guste, no es un hombre común, no es un hombre diría, de la contemporaneidad, es un hombre, así como también el don Luis Aminadel también representa un importante relevo generacional en la sociedad. Aquí tenemos muchas figuras en el ámbito político, cada quien puede elegirlo de acuerdo a su visión del mundo y de la sociedad, pero en esta contienda electoral yo quiero que sobre todo se preserve, como yo he señalado, la gobernabilidad. Y decía, volviendo a eso, que Leonel Fernández explicaba con mucha lucidez el tema del 4% para el Producto Interno Bruto de la República Dominicana para la instrucción pública. Y él se refería a la gradualidad, al modo que no hubo como un reglamento de aplicación de cómo se iba a hacer eso, a una gradualidad que se proponía, que no entrara todo ese recurso directo al Ministerio de Educación sin tener los previos estudios de cuáles eran las inversiones que se iban a realizar en ese entonces. Entonces, eso es un mar que nosotros los políticos, todos, la clase política, le hace concesiones a la sociedad civil por cierto miedo, porque los políticos aquí tienen miedo de que le armen un expediente, que esto, que lo otro, y no tienen la fortaleza necesaria frente al país y la sociedad dominicana para defender sus ideas sobre el desarrollo social y económico de la República Dominicana con la madurez y la consistencia que debieran hacerlo. Ese 4% es un ejemplo, pero ahí tenemos ahora que ha surgido un eufemismo, un dogma de fe, que ha surgido en la sociedad civil y en muchos estamentos importantes de la sociedad, que hay que nombrar un ministerio público independiente,
Un ministerio público independiente es una ficción jurídica. Eso no existe si no vamos al derecho comparado en ninguna latitud geográfica. Cogemos el país de nuestra legislación de origen, que es Francia, y en Francia quien designa el ministerio público lo es el Poder Ejecutivo. Nos vamos a la democracia, al paradigma que los dominicanos siempre tomamos como referencia y que es un marco con sus vicios y debilidades universal, como es la sociedad norteamericana. Quien designa el ministerio público es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no se puede sustraer de sus funciones de tener monopolio y de la represión y la violencia dentro de la territorialidad de la República Dominicana, o no, bajo ninguna circunstancia. Es un mito y una ficción jurídica. Yo quiero, y le preguntaba a Miguel Valerio, le preguntaba a Luis Miguel Pereira, le preguntaba a un grupo de personas, a Ramón Núñez, a un grupo de personas que tienen una formación acabada dentro del ámbito del derecho penal en la República Dominicana, que me señalaran un país donde el Ministerio Público fuera nombrado por la sociedad civil y no por el poder, no por el Poder Ejecutivo. Y nadie me pudo señalar uno. O sea que nosotros, bajo esas circunstancias, tenemos que analizar bien y delindar esas ideas. Aquí la gente no se puede enamorar por un eufemismo o repetir las ideas como un loco viejo sin hacer el análisis crítico que lleva la misma, cuando aquí gente sale y dice de la tribuna de la sociedad civil que aquí hay que nombrar un ministerio público independiente, cuando ese concepto, esa idea, de acuerdo al criterio de notados penalistas dominicanos y de acuerdo a las investigaciones que yo realicé con la ayuda de Luis Miguel Pereira, casi prácticamente no existe ninguna latitud geográfica en el ámbito del derecho comparado que el Ministerio Público sea nombrado por una sociedad civil o que estamento, sino que en todas las sociedades que han adquirido un desarrollo social y económico, que son fundaciones a emular en el desarrollo social del mundo, el Ministerio Público lo designa el Poder Ejecutivo. No hay dos ejemplos más ostensibles frente al país como que en el país de nuestra legislación de origen, que es Francia, el que designa el Ministerio Público es el Poder Ejecutivo, porque la presidencia no se puede quitar el monopolio de la violencia y de la justicia represiva en una determinada latitud geográfica. Eso lo entendió a muy temprana edad Rafael Leónidas Trujillo Molina. Y ese es un invento que ha salido ahora, porque eso antes, eso no funcionaba. Aquí había, en el momento, por ejemplo, de cuando don Ángel María Liz, al inicio de la apertura y la democracia, y bajo el Consejo de Estado, presidido por Rafael Fidilberto Bonelis, el Poder Judicial estaba conformado con un Procurador General de la República, que era García Vázquez, que lo nombró el Poder Ejecutivo. Había un Ministerio de Justicia que también lo nombraba el Poder Ejecutivo, en la cual lo enviaba Ángel María Liz, y en el cual había un fiscal con jurisdicción nacional, que era Rafael Eduardo Valera Benítez. ¿Qué invento? ¿Por qué nosotros tenemos que estar inventando tanto? ¿Por qué tenemos que estar improvisando tanto? Eso es un invento, y los políticos, usted lo oye, que le dicen a la gente, nosotros vamos a darle eso a la sociedad dominicana como conquista. El mismo don Luis Abinader ha cometido ese error. Ya la reforma constitucional del 2010 le da autonomía administrativa y financiera al Ministerio Público. Ya con eso basta, pero el nombramiento de la cabeza visible del Ministerio Público en toda latitud geográfica lo hace es el Poder Ejecutivo. Señor presidente, usted que es una persona que ha mostrado cierto carisma y cierta destreza en la conducción de los destinos nacionales, y que el director, por favor, me ponga un video del presidente de la República, porque no quiero que ahorita digan que yo estoy promocionando a Leonel Fernández por las ideas que dije y me quieran encasillar, porque yo no soy político. Digo, no, el hombre es un ente esencialmente político. Lo que yo no hago es política partidista en República Dominicana, pero yo quiero que se vea con claridad que los políticos dominicanos, que las figuras fundamentales de la sociedad dominicana en la vida pública, como lo es don Luis Abinader, como lo es don Leonel Fernández Reina, como lo es don Abel Martínez, una serie de personas influyentes en la sociedad, como el mismo don Danilo Medina, don Hipólito Mejía, tienen que entender que tiene que sacarse de la cabeza, oiga bien, que eso es una idea errónea,
de que constituye una conquista y que va a mejorar el desempeño de la función jurisdiccional del Poder Judicial de la República Dominicana, que el Ministerio Público lo nombre, el poder, la sociedad civil o otro estamento que sea elegido sin que sea por el Poder Ejecutivo. Eso no puede ser bajo ninguna circunstancia. Ya yo le he señalado las opiniones de figuras notables y mis estudios que yo he hecho de derecho comparado en países con características sociales y económicas similares a las nuestras, y en toda quien designa al Ministerio Público es el Poder Ejecutivo. La clase política dominicana no puede dejarse adoptar por la sociedad civil, que es una sociedad en ciertos aspectos oportunista, que lo que busca es prebenda del Estado Nacional, tal pegado de la teta de la vaca del Estado Nacional, que por cierto da mucha leche y tiene una marcada influencia en la sociedad dominicana de hoy día. Eso hay que reconocérselo. Pero yo quiero que los políticos sepan defender su espacio también, porque los políticos dominicanos, por hacerse graciosos, no se asesoran la desaparición de Fray Marino Hernández. Hipólito Mejía tenía un Fray Marino Hernández que era un intelectual. Fray Marino, una vez que le planteaba una idea, un concepto, él lo depuraba inmediatamente. Pero hoy día, lamentablemente, la clase política se ha dejado chantajear de la sociedad civil y se han inventado ese eufemismo de un ministerio público independiente que en países más desarrollados que el nuestro, como es Estados Unidos, Norteamérica y Francia, no existe, porque hay un principio elemental en derecho penal, que es el monopolio de la violencia y de la justicia represiva. En ese ámbito de la persecución no se delega a nadie, sino que eso es una competencia de atribución propia del Poder Ejecutivo. Y ya al término de este espacio de televisión, solo me resta una vez más darle las gracias al país y a la sociedad dominicana por elegir Pasado y Presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales de la sociedad y de la historia contemporánea nacional. Buenas noches, amigos televidentes.